Hola, bienvenidos a Casa Conversaciones Diversas. Bienvenidos nuevamente porque hoy sí vamos a estar conversando. Hoy nuestro invitado especial es Hugo Mituar. Él es chaqueño, pero en adopción misionero podemos decir. Vive en la ciudad de Oberá. Hicimos esta comunicación, charlamos de todo, de política, de economía, de sus nuevos libros. Y según él dice que está en el mejor momento de su vida porque tiene tiempo para leer y para escribir. Todo eso aquí en Conversaciones Diversas. Bienvenidos nuevamente a una edición más de Conversaciones Diversas, aquí desde casa como siempre, y hoy nuestro invitado especial es Hugo Mituar, y que ya lo saludo. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo viene esta pandemia? ¿Cómo viene este aislamiento social? ¿Qué hacemos en un día como hoy, por ejemplo? Hola Amelia, ¿cómo estás? Lamentando, ¿no?, toda esta situación trágica mundial, pero bueno, adaptándonos a nuestras posibilidades. Para mí te voy a decir que es una prolongación de mi vida habitual, nomás esto, no es que cambió mucho, prácticamente nada, salvo los viajes, y que ahora tengo que lavarme los platos y todo eso porque la señora que trabaja en casa no viene, obviamente. Así que, agregué lavado de platos, de pisos, y tengo muchas más horas para leer y escribir. Así Ajá. que básicamente esa es mi vida habitual en estos 40 días que ya llevamos. En la agenda anotaste entonces también días para lavar ropas y asear la casa completamente, ¿o vas haciendo en el día a día? ¿Cómo te las arreglas con eso? Tengo todo militarizado, digamos, con perdón de la palabra, la rutina. Un día se lava ropa, otro día se limpian los pisos con lavandina, otro día lavo los platos, lavo todos los días, ¿no? Así que, y todo el tiempo del mundo que es algo maravilloso para leer, sin ningún apuro, sin ningún temor a levantarse tarde. De hecho, nunca me levanto temprano tampoco. Y uno lee incansablemente de noche, de madrugada, de siesta, sin ningún tipo de límites. Uh-huh. Yo sé que esta es yo la verdad es que me siento privilegiado en toda esta situación, pero y no estoy haciendo ostentación de esto, sino contando simplemente lo que hago, pero sé que otra gente no tiene esta posibilidad y que la está pasando mal y que obviamente no tiene ni las comodidades ni los medios para poder sobrellevar de la mejor manera este encierro obligatorio y racional que estamos cumpliendo, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo cuando decís que obviamente hay muchas personas, muchas familias que están padeciendo esta situación porque obviamente al no tener un ingreso sustentable, económico y rentable en el día a día o en el mes, se hace aún más difícil la cosa. Pero bien, para entrar a conocerlo un poquito y para que te vuelvan a ubicar tus seguidores, que tenés un montón, desde los más pequeños hasta los más grandes, ida y vuelta, porque de verdad ha atravesado el concepto y la lectura de ese humor bastante especial que tiene Hugo Mituar al escribir. Contanos un poquito, reseña de tu breve historia para entrarnos ahí en esa conversación literaria. Bueno, por ahí me da vergüenza volver a contar otra vez porque como que, bueno, ya contaste eso, pero el público se renueva, Hugo, el público se renueva. Una breve sinopsis. Yo soy médico, cirujano general, que en el 2004 dejé mi profesión para iniciarme en la literatura, sin haber hecho ningún tipo de estudio específico académico de letra o de humanidades.
o cursos de redacción ni nada de nada. Simplemente un día me puse a escribir y mi motor o mi base fundamental fue haber leído desde chiquito mucho. Por suerte en nuestra niñez y adolescencia no teníamos, ni existía la palabra celular, teléfono celular y esas cosas. Así que todo eso hizo que fueran acumulando en mi cabeza muchas historias hasta que ahí por el 2004 Franco, mi hijo más chico, empezó a pedirme, como saben, historias de terror. En realidad me pidió historias que le dieran mucho miedo y no lo dejaran dormir. Así fue el pedido. Y ahí empezó toda esta maravillosa historia de después todos esos cuentos que se los contaba caseramente, digamos, se los narraba así muy rústicamente, los empecé a escribir, los empecé a volcar al papel o a la computadora. Después me animé a publicar un primer libro y así se inició una vida impensada, absolutamente imprevisible, porque jamás yo ni siquiera deseaba eso, ni soñaba, ni fue una ocurrencia. Creo que, siempre lo digo, mi vida de escritor empezó allá por los 6 años, cuando yo empecé a leer y a escuchar historias fantásticas que me contaban mis padres, tíos, abuelos, o que vivía con primos, hermanos, amiguitos. Y paralelamente a mi vida que hice en la realidad, digamos, estudiar medicina y eso, por abajo, como si fuera un túnel, iba paralelamente mi otra vida, mi vida de escritor, que se iba armando sin que yo lo supiera. Fue una especie de vida secreta y oculta incluso para mí, porque en el 2004 es como que hizo explosión eso. Digamos que yo me vine preparando durante todo este tiempo, hasta el 2004, para esa noche que Franco me iba a pedir, o me pidió, que le inventara historias que le dieran miedo y no lo dejaran dormir. Así simplemente podría decir que se construyó mi oficio de escritor. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, todo cuotas. No somos un plan de ahorro, somos todo cuotas, cuotas fijas y en pesos. Tomamos planes al día o caídos. Además, aceptamos autos usados desde el año 2000 en adelante. Todo cuotas. Hace realidad tu sueño. Comunicate con nosotros 3624-650060. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Somos todo cuotas. Fantástico, porque después de eso diste como un vuelco importante, digo, en la pluma propiamente. Te descubriste vos y te empezamos a descubrir como escritor, y sobre todo atrapando a un público pequeño, que son los niños, que son los que en boca en boca van hasta el día de hoy contagiando esos cuentos de terror para Franco, y que después más adelante te vas encontrando con historias que dejaron de ser de terror, pero siguen siendo con ese humor sarcástico increíble que he puesto en la pluma, ¿verdad? Sí, yo creo que el humor siempre a mí se me cuela por cualquier historia, aunque sea de lo más macabra o de lo más cruel. De hecho, hay cosas sobre las que no se puede hacer ningún tipo de humor, que son muy, muy contadas, muy específicas. Pero en todas las otras, por más crueles que sean, siempre hay por ahí una rendija donde a uno se le escapa la humorada. Tampoco hay que abusar de eso, del humor, pero en ciertas circunstancias o momentos o tramos de una historia, siempre está la tentación de ahí la cosa que hace la especie de descarga. Y mis cuentos, aunque estén de terror, los que son de terror, porque de hecho hay otros géneros, aunque sean de terror, siempre tienen alguna cosa
por ahí muy como un humor negro o a veces como una broma inocente. Así que, bueno, eso me sale natural y creo que eso lo heredé de mi papá y de mi abuelo, que eran muy, le gustaban hacer bromas y cosas así. Bueno, tal vez viene de ahí. Uh-huh. ¿Dejaste definitivamente de lado la medicina? Digo, también como para preguntarte esto de cómo lo estabas viviendo. Yo te pregunté hoy en pandemia, bueno, estamos aislados obviamente, pero ¿dejaste de lado de ver esa búsqueda en la investigación propiamente o la seguís incorporando como algo natural en lo tuyo porque es tu profesión, pero adquirís quizás algunas herramientas discursivas para empezar a escribir sobre eso? Yo en realidad, yo tengo 3 especialidades, aparte de cirujano general. Soy médico legista y también médico laboral. Yo esas especialidades, yo de hecho ejercía como cirujano, y estas otras 2 especialidades las hice en una época cuando vivía en Corrientes, que uno estaba con todos los medios al alcance, en la facultad, el hospital, escuela, pero nunca las ejercí. Cuando vine acá a Oberá empecé a hacer algo de eso, pero no me gustaba. A mí solo me gustaba la cirugía. Y después, cuando abandoné todo y cuando me empecé a dedicar a la literatura, empecé a hacer eso como no tenía nada que hacer porque estaba como desocupado. Empecé a hacer eso y me di cuenta que eso me gustaba porque es leer y escribir, es leer expedientes, hacer informes sobre diferentes casos, que en definitiva es lo que a mí me gusta, leer y escribir, nada más, sin ver ni tocar pacientes. Y bueno, eso al final se transformó en otro trabajo muy importante, que llegó a complementar o suplir a la literatura e incluso a superarla en algunos tiempos, sobre todo en estos últimos años, por la actividad que uno va a desarrollar. Así que, gracias a las letras, a los libros, yo dejé la medicina, me fui a la literatura y por ese camino volví otra vez a la medicina, pero a otro tipo de área o a otras especialidades, como digo, la medicina forense y la medicina laboral. Todo gracias a las letras, a los libros. Así que esa es la otra actividad que yo desarrollo y que por supuesto ahora también estamos en cuarentena en esas cosas. ¿Cómo te podés definirte? ¿En qué momento de tu vida te encontrás más allá de este aislamiento? Y que rescato 2 cositas que dijiste interesantes, por lo menos me resultó interesante a mí, esto de decir, bueno, tengo el momento para poder escribir y leer mucho más que quizás antes, por ahí otras actividades que tenías que hacer entre dar las charlas, tus viajes de capacitación, tus viajes de exposición que has tenido un montón, que ya te vamos a preguntar sobre esa cuestión. Digo, ¿en qué momento estás hoy de ese Hugo Mituar basado en toda esa historia que me acabas de contar en el resumen? Bueno, yo creo que estoy en un momento muy lindo, puedo decir, obviamente haciendo abstracción de toda esta tragedia humanitaria que tenemos, pero en lo literario y en lo personal, en un punto muy bueno, muy lindo, con muchas satisfacciones inesperadas que uno recibe viajando, visitando y participando en ferias o en charlas, en escuelas, que a uno le escriban y lo llamen desde muchos lugares y que sobre todo cuando uno llega a esos lugares ve el afecto de niños, de docentes que obviamente a mí no me conocían personalmente, solo a través de mis libros. Así que estoy en ese punto que con esto, de hecho, como saben, el tema del libro digital es una cosa que estaba muy en el aire y no se sabe si eso funcionaba bien o no, pero que ahora sí se está hablando fuertemente de eso. De hecho, estamos en conversaciones con mi editorial para empezar a digitalizar todos los libros, porque tal vez cambie todo y tal vez ya no viaje más y tal vez ya no pueda visitar más escuelas y bibliotecas. No sé cómo va a seguir esto, pero bueno, nos estamos preparando para que la literatura siga fluyendo
que los libros de una u otra manera puedan estar al alcance de niños, docentes, bibliotecarios, público general. Así que veremos a ver cómo continúa esto y cómo se encara. Dijiste algo también interesante y que acá quiero que hagas que te explayen en tu opinión respecto de que hay algunas cosas en el humor de las cuales uno ya no se puede reír. Digo, y traigo como ejemplo, no sé si cómo andás con las redes sociales, y si chusmeás un poco, si te activás en ese sentido para ver qué pasa en el mundo. Hubo una discusión muy fuerte en esto de discutir el humor propiamente, quizás en las tablas o en el teatro, y pensando en lo que significó en otras épocas Casados con Hijos, por ejemplo. Hay de algunas otras cuestiones que ya hoy no se puede reír, dijiste vos hoy hace un ratito. Digo, ¿coincidís con este nuevo paradigma también en ese sentido? Sí, por supuesto, hay cosas, si bien acá dentro pandemia y estamos todos encerrados y todo el mundo está con más tiempo para hacer cosas, para escribir, para participar, surgen muchas diferentes formas de bromas a través de memes y esas cosas que yo no sé hacer, pero veo y hay cosas que sí son graciosas y se adaptan perfectamente a todo esto, y da para, como por ejemplo los tipos que llevan el ataúd y van bailando y que le ponen a cualquier cosa, a alguna escena, digamos, marital, donde el marido hace una macana y track, le ponen el bailecito de los negros, africanos creo que son, llevando el cajón. Bueno, todo ese tipo de cosas creo que son divertidas y apropiadas, pero hay cosas sobre las que las bromas, como la que hizo ahora creo el juez, el cordobés, sobre comparar el apego a la política sanitaria del presidente con el cordobés con el Fernet. O sea, yo creo que es un estúpido sin retorno y una broma de mal gusto que solo le puede hacer reír a alguno de la misma categoría que él, ¿no? Así que hay cosas y cosas, y yo pienso que siempre prima el buen gusto y el sentido común, ¿no? Para todo este tipo de cosas, y que uno también tiene que tener respeto, hasta para cuando hace bromas, sobre otra gente que a lo mejor está en una posición o en una situación donde eso le puede afectar mucho o le puede doler. Así que, bueno, es muy polimorfo esto, pero uno tiene que guiarse siempre por el respeto y el sentido común. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, todo cuotas. No somos un plan de ahorro, somos todo cuotas, cuotas fijas y en pesos. Tomamos planes al día o caídos. Además, aceptamos autos usados desde el año 2000 en adelante. Todo cuotas. Hace realidad tu sueño. Comunicate con nosotros 3624-650060. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Somos todo cuotas. ¿Cómo te llevas con esta situación? Porque quiero entrar también a hablar de lo que significa Los ojos de Mariel, que tiene también una mirada interesante sobre una lucha importante de las mujeres, del mundo que va cambiando con respecto inclusive a esta ley que se está, o este proyecto de ley que se está llevando adelante en discusión, y veremos si pasada esta pandemia se da definitivamente la aprobación de la ley del aborto legal aquí en la Argentina. Bueno, esa novela, como saben, fue publicada hace 2 años y pico. En realidad es una historia, una crónica de un caso real que yo lo vivía ya por los años 80, cuando era cirujano de urgencia en el Hospital Vidal de Corrientes. Y
es una historia que a mí me impactó mucho por las derivaciones que tuvo, la evolución que tuvo, la evolución y la culminación sobre todo, que no las voy a contar. Y esa historia a mí me quedó dando vuelta en la cabeza. Estamos hablando de mi época de médico puro, digamos. Sí, claro. Cuando me transformé, digamos, en escritor, esa historia como que tomó más fuerza y me dije que la iba a escribir para documentar, por lo menos. No sabía cómo escribirla, como cuento, como novela, como crónica, qué sé yo. Es más, hice 3 o 4 intentos que no me gustaron. Hacía un intento, escribía un montón de páginas, dejaba pasar unos años, volvía a intentarlo, hasta que, bueno, lo hice de una manera que quedó bien para mi gusto, y en ella yo cuento las peripecias, la odisea, para ser más preciso, que tiene una chica de 17 años que tiene la terrible desgracia de caer en este asunto del aborto clandestino, y a partir de ahí todas las complicaciones que se suceden. En la historia, que está escrita a manera de novela, se intercalan capítulos que podríamos decir técnico-científicos, donde yo voy explicando algunos procedimientos, medidas, protocolos, diferentes cosas que tienen que ver o que atañen exclusivamente al ámbito médico, o para ser más preciso, al médico quirúrgico. Entonces, la historia no se enreda entre la novela y las cosas técnicas de la medicina. Y es más, un médico, si leyera esa novela, podría saltarse los capítulos técnicos porque él ya sabe esas cosas. Bueno, concretamente la historia es una crónica terrible, cruel, sórdida de esta chica, y que de ninguna manera la novela es un ensayo para estar a favor o para estar en contra del aborto. Es la vida misma de una chica que atraviesa esto y que le habrá ocurrido a muchas otras, tal vez sin este final terrible, pero contada de una manera descarnada, en primera fila como observador, podríamos decir, más que primera fila, porque de hecho yo participé en algunas de las operaciones que le hicieron a esta chica, o sea, fui un testigo privilegiado de toda esta situación. Bueno, creo que esa historia merecía y merece conocerse para que mucha gente que no conoce los detalles o los vericuetos que tiene toda esta constelación de cosas que van ocurriendo cuando una chica decide someterse o empezar a consultar con una curandera o con una comadrona o como quieran llamarse, y después todo lo que va sufriendo. Yo pienso, a mí lo que más me interesa es que al lector le atraiga por lo novelesco, pero también me sentiría complementariamente más satisfecho si también sirviera para educar o para aleccionar sobre ciertas cosas, cómo es y cómo no es, porque obviamente la gente lega, la que no sabe nada de medicina, no tiene por qué conocer muchas cosas. Bueno, acá explicado de una manera simple, se detallan cosas que tienen que ver con la novela y que tienen que ver con la vida misma. Claro, cosa de que esto les sirva como una lección más sobre el aborto clandestino para el momento de la decisión. Es una narrativa especial. Yo como lectora lo que encontré es eso, más allá de encontrarme quizás con hechos tácitamente reales
o situaciones que te asemejan a esa realidad y que te transportan, porque realmente lo que encontré en esta narrativa tuya es otra vuelta, otro cambio en tus escritos, ¿no? De venir de contar estos cuentos que tienen que ver quizás también con una situación o hechos similares o mitológicos pasados en tu vida. Esta novela particularmente te dio, o al menos es lo que creo, que no sé si coincidimos, otra mirada, otra visión a la realidad en la que estamos sumergidos los argentinos. Exactamente. De hecho, yo cuando escribí, esta es mi segunda novela negra o para adultos o jóvenes adultos, como quiera llamarse. Yo incluso creo que no haría falta advertirlo, pero como sé que todos mis seguidores o mis lectores eran niños y adolescentes, tanto mi historia anterior, mi novela anterior, La Cacería, como esta, son dos narrativas que tienen mucho lenguaje inapropiado para niños. Aún así mucho menor que lo que uno ve en la televisión todos los días y a toda hora, pero aún así uno tiene que tener el respeto y la precaución de advertir, sobre todo porque mis lectores, como dije, eran niños, que esta es una historia para jóvenes y adultos, que es una novela negra porque tiene un lenguaje y una trama absolutamente inapropiado para una cierta edad. Aún así, y esto me sorprendió mucho, esta novela, Los ojos de Mariel, la del aborto clandestino, la leen niños yo digo niños, son adolescentes o preadolescentes de primer año de la secundaria en adelante. Y eso me sorprendió gratamente, no solo porque los chicos se interesen, sino porque los padres de estos chicos los acompañen, porque yo mismo le preguntaba a estos chicos, ¿tu papá sabe que vos estás leyendo esto? Sí, me dijo, él me dijo que leyera. La verdad que yo felicito a esos padres de mentes tan abiertas y de que esto no es una historia de guarangadas o de malas palabras, sino una historia de la vida misma que necesariamente tiene que tener todo este componente de palabras inapropiadas, que podrían llamarse así para cierta edad, pero que son necesarias. No se puede andar en ese asunto con sutileza o tratando de buscarle o suavizar las palabras. Hay que decirlo como es. Y bueno, y lo leerá el que pueda leerlo, o como en este caso, chicos, que a mí, como te dije, me sorprendió, pero que tenían el acompañamiento de los padres, que creo que es algo maravilloso. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, todo cuotas. No somos un plan de ahorro, somos todo cuotas. Cuotas fijas y en pesos. Tomamos planes al día o caídos. Además, aceptamos autos usados desde el año 2000 en adelante. Todo cuotas. Hace realidad tu sueño. Comunicate con nosotros 3624-650060. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Somos todo cuotas. Volviendo al tema de la ley propiamente o de este proyecto, ¿consideras que es importante esta aprobación que se dará en este año particularmente, que se va a volver a discutir? Digo, ahora dentro de poco nada más se aprobó también esta posibilidad de llevarse adelante las sesiones legislativas, tanto en Cámara Baja como en Alta, a través de videoconferencias, videollamada. ¿Pensás que será como alguna posibilidad que se dará entre agosto y septiembre? Yo pienso, de hecho, yo tengo que aclararlo, si bien en el libro eso no dice nada, pero siempre me lo preguntan en las charlas que ya he dado por ahí. La pregunta inevitable siempre viene si yo estoy a favor o en contra de la aprobación de la ley. Y yo le contesto con otra pregunta y le pregunto al que me pregunta si él está a favor del aborto legal o del aborto clandestino. Claro. Porque acá lo único que hay
porque no vamos a entrar a considerar todas las cosas que tengan que ver con el lado religioso, el social, el sentimental, el familiar, el tradicional, todo son respetables y hay que considerarlo. Pero llegado a un punto y en el cuello del embudo, quedan dos cosas por definir. O se está a favor del aborto clandestino o se está a favor del aborto legal. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada, ninguna forma, ningún medio que pueda impedir los abortos. Los abortos se van a seguir haciendo como antes, cuando no había ley, los divorcios igual ocurrían. Por tanto, si sabemos que van a ocurrir los abortos, lo único que tenemos que hacer es tratar de darle la misma oportunidad a la chica pobre que a la chica rica. Porque la chica rica, sabemos, se lo hace en un sanatorio, en un lugar con todas las garantías, como yo cuento en mi novela. La chica rica se hace el aborto en un sanatorio con todas las garantías y las seguridades sanitarias, y la chica pobre se lo hace en un ranchito de mala muerte con todos los riesgos que eso implica. Por tanto, acá lo único que hay que definir es si se está a favor del aborto legal o del clandestino. Y yo estoy a favor del aborto legal. Espero que esto realmente se apruebe, porque como sabemos, más de 100 mujeres mueren por año debido al aborto clandestino. Por supuesto que acá no hay cifras oficiales, en esto no existen cifras oficiales, salvo cuando ya llega y se diagnostica la complicación, pero se calcula que de más de 500.000 de personas, de mujeres, se hacen y quedan con complicaciones de diferente gravedad, y un 20% de esas con graves secuelas, como por ejemplo la esterilidad, y un porcentaje de más o menos de 100 mujeres o un poco más mueren a causa de esto, como vemos nosotros en las noticias. Así que el aborto legal lo que va a venir a hacer es a evitar todas estas muertes innecesarias que ocurren y que padecemos, y que se debe a la falta de una ley que las ampare, que ampare al humilde, al desprotegido. Cambió también, digo, la postura pensando en eso, en ese camino que estás planteando, ¿no? Y esta necesidad de poner la igualdad, sobre todo en esta cuestión que no tiene que ver con una cuestión religiosa, ni con los sentimientos, ni nada. Es poner simplemente la igualdad de las mujeres aquí visto. Digo, cambió la postura también, sé que sos muy seguidor, no sé si fanático podría decir, de la vicepresidenta de los argentinos. Digo, en el momento en que recibió tu libro, que quizás lo pudo leer, que creo que fue ahora en este último viaje que se hizo en la Feria Internacional de Cuba. Bueno, yo a ella le regalé 2 libros ya. Porque también ella cambió su postura, digo, en un momento, pensaba hace mucho tiempo atrás, y estoy hablando del 2015 para atrás, tenía otra forma de pensar, y hoy piensa justamente en esto, ¿no? En lograr quizás la igualdad para todas las mujeres, pensando desde ese lugar, del derecho de iguales. No, yo jamás ni me imaginé que esto puede, ni creo que tampoco que haya ocurrido. Yo en realidad le hice llegar a ella 2 libros, uno cuando estuvo acá en Misiones, cuando vino a presentar su libro, a través de uno de los funcionarios le hice llegar un libro, y ahora cuando estábamos en Cuba, que tuve la oportunidad también de verla en su presentación en la Feria Internacional, ahí también le regalé el libro en propia mano, aparte de un libro para niños, para su nieta. Así que espero que lo haya leído y le haya servido para algo, pero tal vez sus convicciones ya las haya tomado de otra manera y por otra vía, sin la necesidad de mi libro. Nada más que espero que si leyó el mío, sirva para por ahí ilustrarlo un poco en algunas cosas.
Absolutamente. ¿Cómo estamos con el tema de la política? Digo, sé que sos también un militante desde tu lugar, no solamente como ciudadano, sino, digo, escribís mucho, veo, te sigo en tus redes, sobre todo en tu red de Facebook, donde sos a veces incluso duro, vamos a usar esa palabra, digo, con respecto a lo que nos ha sucedido estos 4 años anteriores, que muchas familias, hoy hiciste referencia al principio de esta conversación, de verdad que hay todavía esos sesgos de familia que la están padeciendo y que hoy es muy difícil aún esperanzarnos de que esto nos vamos a levantar mañana triunfantes. Creo que vamos a ir de a poco, ¿no? No sé si coincidís en eso y cómo lo viviste en estos tiempos. Bueno, de hecho, todos tenemos cualquier persona con un mínimo de criterio y de sentido común tiene su posición tomada respecto a la política, respecto al todo. Y acá una cosa que es excluyente es la política sanitaria que se está llevando adelante, con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo y la defiendo a capa y espada. Y impresiona, sorprende ver la cantidad de personas ignorantes que hay, realmente ignorantes, personas que solamente leen titulares o zócalos y que no son capaces de analizar o de atar cabos. Voy a poner un ejemplo. Hoy, por ejemplo, el diario Clarín, estamos hablando de hoy lunes 27, en su tapa, en su portada, publica un recuadro que todos, que dice un éxito en el mundo contra el coronavirus, y pone como ejemplo a Nueva Zelanda. Y hace una especie de reportaje y reflexiones sobre el modelo de este país, donde destaca que se aplicó la cuarentena hacia fines de marzo, o sea, un poco más tarde que nosotros, y que solamente tiene 1.100 muertos, 1.100, casi 1.200 infectados y 19 muertos. Y eso me parece maravilloso. Pero la gente que lo ve así dice, miren Nueva Zelanda cómo está y cómo estamos nosotros. Bueno, nosotros hicimos exactamente, estamos haciendo, tal vez lo de Nueva Zelanda nos hayan copiado, estamos haciendo desde una semana antes lo mismo, y si extrapolamos la población y las condiciones geográficas, Nueva Zelanda está compuesta por 2 islas en el medio del océano, no tienen frontera con ningún país y tienen 4 millones de habitantes, y si extrapolamos esos casos que ellos tienen, casi 1.200 y 19 muertos, con los números nuestros, con más de 40 millones de habitantes, y tenemos 3.800 casos al día de hoy, con 192 muertos, estamos mucho mejor que Nueva Zelanda. Y esto está dicho por Clarín, que sabemos que para nada va a elogiar o alabar o favorecer al gobierno. Bueno, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Clarín destaca Nueva Zelanda, todo lo que está haciendo y los números que tiene, y nosotros estamos haciendo lo mismo y tenemos mejores números y lo atacan constantemente al gobierno. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, todo cuotas. No somos un plan de ahorro, somos todo cuotas, cuotas fijas y en pesos. Tomamos planes al día o caídos. Además, aceptamos autos usados desde el año 2000 en adelante. Todo cuotas. Hace realidad tu sueño. Comunicate con nosotros 3624-650060. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Somos todo cuotas. Vamos a hablar de qué cosas se hacen en cuarentena, digo, pensando en esto que ya hablamos un poco de política, ya hablamos un poco de lo que significan tus libros, este último que a mí, por lo menos el que a mí me gustó y que tiene una narrativa distinta, digo, nos queda el tiempo para leer otras cuestiones y empezar
a indagar en esa búsqueda imaginaria para poder escribir lo nuestro, por ejemplo? Sí, uno te imaginas, tiene las 24 horas del día a disposición y la puede usar como quiera, transformar la madrugada en media tarde, la noche en la mañana, lo que sea. Y bueno, yo, como dije hoy, para mí esto es una prolongación de mi vida habitual con algunos pequeños cambios, como por ejemplo, no viene la señora que trabaja en casa porque de hecho ya está en cuarentena, entonces yo tengo que lavarme los platos y limpiar el piso y lavar las ropas, pero fuera de eso tengo toda la posibilidad de disponer para escribir y leer, que son las dos únicas cosas que hago, salvo de los quehaceres domésticos. Y entonces uno puede emprender algunos proyectos que por ahí los viene suspendiendo en la rutina diaria, como por ejemplo leer grandes obras. Yo ahora, cuando empezó la cuarentena, retomé una lectura de una obra muy grande que es La comedia humana de Balzac, que son 94 novelas. Yo había leído algunas sueltas así, ahora empecé a leer en forma ordenada todo de nuevo. Así que eso a mí yo no tengo televisión en mi casa, yo no miro televisión, solamente algunas películas por Netflix en la computadora, pero tampoco me gustan mucho las películas, y las únicas series que me gustan, Breaking Bad, Dos hombres y medio y La teoría del Big Bang, ya las vi unas 9 veces completa cada una, así que no tiene sentido. Sos como reiterativo, mira. Sé de memoria. ¿Cuántas veces viste Breaking Bad? ¿Cuántas veces viste? ¿2 veces las viste? A Breaking Bad. ¿Cómo? A Breaking Bad, ¿la viste 2 veces a la serie completa? Breaking Bad vi 7 veces la serie completa. Y ahora estoy con... ¿No te estarás convirtiendo como él un poco obsesivo en esa cuestión? Es la mejor serie de todos los tiempos y realmente, y ya me da vergüenza, aún estando solo, intentar volver a mirarla, porque no puedo mirar por 8ª vez porque ya es una cosa que... Mira, hacé el ejercicio de mirar al costado a ver si hay alguien. Si estás solo, arrancá. Total, ¿quién te puede decir algo? Estás en tu casa. Sí, a pesar de eso, uno siempre vuelve a ver, como todas las cosas, ¿no? Película o serie, uno le vuelve a encontrar detalles o cosas por ahí que... De hecho, estoy en grupos de fans de Breaking Bad, donde discutimos, hay una gran discusión ahí sobre el veneno con el cual intentaron matar a Brock, que yo tengo una posición y discuto con todo el mundo. Bueno, es una manera también de entretenerse y pasarla, alternar eso con la lectura y yo estoy redondeando repasando y corrigiendo y completando algunos libros de los que habitualmente publico, como por ejemplo el volumen 9 de los cuentos de terror, que está a punto de lanzarse en papel y en digital sobre todo, el volumen número 3 de Cuando era chico, otro volumen de La curiosa vida animal, que sigue a la chancha con Rulero, y una novelita que se llama Recuerdos de mi muerte, de un tipo que muere y empieza a contar desde su espíritu cómo fue su muerte y por qué lo mataron. En este recorrido que hiciste de todas tus obras, digo, nombraste algo interesante que también lo nombraste al principio, digitalizar. ¿Cómo te llevas con la digitalización no solo de tus libros en esta proyección que querés hacer, sino en el trabajo? Hablaste también de tener ciertas discusiones en grupo. ¿Cómo lo haces? ¿A través de la red social WhatsApp o a través de tu Facebook? Que veo que sos muy activo, pero sin embargo no haces uso de las otras redes que por ahí tienen otro tinte, como el Twitter, por ejemplo, que es un poco más político y que se da ida y vuelta de la discusión fuerte. Sí, yo la verdad es que la única red que manejo es el Facebook,
El Instagram, mi hijo me lo hicieron, pero todavía no aprendí a usarlo. Y el Twitter también tengo, pero no lo uso porque creo que voy a usar mucho tiempo por ahí a enredarme en cosas que me alejan de mi objetivo común o principal. Entonces uso solamente el Facebook para, difundir lo que escribo. Yo de hecho también empecé, cuando empezó la cuarentena, empecé a narrar cuentos a través de un canal de YouTube. Uh-huh. Ya están subidos 36 o 40 cuentos, desde los géneros de terror, de misterio, de aventura y humor, incluso de cuentos y fragmentos de novelas inéditos, de libros que todavía ni siquiera los mencioné. Algunos de esos textos ya están subidos a mi canal de YouTube, para acompañar también a los chicos, a los grandes en su entretenimiento diario en la casa o en la escuela virtual. Así que en eso se desparrama mi día, un poquito acá, un poquito allá, y mucha lectura. Mucha lectura que sin duda debe estar también ahí esperando. Que esperemos también que se dé este año particularmente este homenaje que te va a hacer Librería de La Paz, que ha sido uno de tus primeros editores aquí, por lo menos en la región, ¿no? Que estaba previsto para este año, que sin duda quizás se posterga un poquito en las fechas. ¿Cómo venimos con eso? Bueno, la verdad que ni hablamos más de eso, porque eso empezó a hablarse a fines del año pasado, principio de este año. Después ya nos fuimos a Cuba, ya hablamos un poco otra vez, y después vinimos, ya tuvimos todo el desastre pandémico. Así que veremos para cuándo queda y cómo queda, sobre todo porque estaba previsto, la Librería de La Paz, como sabés, hace ferias itinerantes en todo el nordeste, ahora también en Santa Fe, Entre Ríos, y yo voy a todas esas ferias, y ahora iba a ser toda una movida muy grande, más importante, con todo este asunto de los 200.000 libros y los nuevos libros que iban a salir, que se frenó todo, obviamente. Así que veremos cuándo se empieza a normalizar esto, y a partir de eso cómo retomamos esto, o cómo empezaríamos con esos festejos, si pueden llamárselo así. Tal cual, sí, claro. No sé si todo el mundo podrá llegar a esa cantidad de libros, pensando en que sos nuestro, ¿no? Que sos un escritor de nuestra región, y que, como te dije hoy al principio, trascendió las barreras incluso de los más pequeños, pasando por los adolescentes, a una literatura adulta, que creo que para ese lado también te va muy bien. ¿Te imaginaste después de mucho tiempo a pensar de que dejando la medicina te iba a dar este crédito y esta posibilidad de tener seguidores en este sentido, de la pluma propiamente? No, la verdad es que yo cuando... lo mío fue un acto insensato y psiquiátrico. Hay que definirlo y ponerle una creo que te faltó no sé si coincidís acá, pero te faltó hacer psiquiatría, y ya con eso completábamos, Huguito. Sí. Esto viene a colación sobre esto. Muchos me dicen por ahí, cuando yo cuento mi historia, como todo esto que conté hoy, cómo fue que empezó y que después dejé la medicina, me felicitan porque me dicen que soy valiente, que tuve mucha valentía. Y yo les digo que no malinterpreten mi acto. No fue una valentía, yo no fui valeroso, yo estaba mal de la cabeza. Yo realmente, al haber hecho eso, yo estaba arriesgando muchas cosas. De hecho, arriesgué muchas cosas, como por ejemplo la subsistencia de mis hijos y la propia, pero yo no pensaba en eso. Y es más, el único argumento que yo recuerdo que les di a mis hijos, porque mi hija más grande en esa época tenía 16 o 17 años, que me dijo: ¿y de qué va a vivir papi? ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Y yo le contesté sinceramente, le dije, no sé cómo vamos a hacer, le digo. Yo lo único que no quiero, le dije a los tres, es que
cuando tenga, no sé, 70, 80, 90, 100 años y esté todavía lúcido, pero en una cama moribundo, ya dando mis últimos suspiros, yo no quisiera tener que decirles a ustedes qué lástima que no dejé todo y me puse a escribir, porque eso era lo que más me gustaba. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, todo cuotas. No somos un plan de ahorro, somos todo cuotas, cuotas fijas y en pesos. Tomamos planes al día o caídos. Además, aceptamos autos usados desde el año 2000 en adelante. Todo cuotas. Hace realidad tu sueño. Comunicate con nosotros 3624-650060. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Somos todo cuotas. Bueno, yo tengo muchos, aparte de los que nombré, de los géneros disparatados, absurdos, del psicológico. También me puse a escribir, pero esto ya lo tenía hace rato, no es que lo hice ahora, 2 libros que tienen que ver directamente con mi profesión médica y que son hechos muy ruines sobre algunas situaciones o circunstancias en ámbitos médicos y particularmente quirúrgicos que tienen que ver o se relacionan con lo que conocemos como mala praxis, cosa que uno conoce desde adentro por haber vivido gran parte de su vida en hospitales, sanatorios, consultorios, en quirófanos, pasillos, que vio, escuchó, le contaron o se enteró. Son historias muy truculentas, donde se describen cosas que alguna persona común y corriente jamás podría llegar ni siquiera a imaginarlo. Bueno, eso también está incluido en mi bagaje de cosas por publicar, como también tengo otros proyectos que ya también son antiguos y los voy reflotando, ya están escritos los textos, como la vida animal, o sea, desde el pensamiento desde un animal, por ejemplo, para poner uno de ellos, para poner de ejemplo, una gallina honesta es el título de uno de estos, que también escrito desde el disparate. Una gallina que, como sabemos, el mote que tienen las gallinas no es precisamente el de honradas, como se suele decir por ahí. Claro. Bueno, en este caso, esta gallina contradice todos estos paradigmas. Como la chancha y los ruleros. Es una gallinita recatada. La gallina es una gallina recatada y desde ahí habla la gallinita, o las posibilidades que tiene una rata en el tirante de que no pueda ser alcanzada jamás por un gato. Bueno, son cosas que mezclan la observación de cosas comunes y corrientes a cualquier persona, pero desde la mirada animal y desde un análisis bastante disparatado. Claramente. Bueno, con eso me entretengo en demasía, te podría decir. Claramente. Hugo, la verdad que es un placer charlar contigo, conversar aquí en Conversaciones Diversas, un nuevo ciclo que estamos iniciando junto a mi compañero de trabajo que está detrás y es el que se encarga de hacer que todo esto que estamos haciendo salga lo más lindo posible, más aún que estamos así en aislamiento social obligatorio. Digo, tenés una princesa en la casa, no la nombré al principio porque la dejé para el final. Creo que será también la que en algún momento, cuando vos ya debe estar leyendo algunos de esos cuentos de terror o ya te los debe pedir, digo, pensando en esa niña que está creciendo en un mundo totalmente distinto incluso a tu pequeño, pensando en cuando te pedía que le cuentes los cuentos de terror, ¿no? Hoy son otras las historias. De hecho, me estás hablando de Ana Caterina, que es mi nieta. Exacto, sí.
Sí, ella lamentablemente hace más de un mes que no la veo, por supuesto, desde que empezó la cuarentena. Yo vivo en Oberá y ella vive en Posada con su madre, con mi hija Daniela. No solo que la estimulo con los cuentos y todo, sino que empecé a escribir para ella una serie que se llama Colección Curiosa Vida Animal, cuyo primer libro, álbum, muy bien ilustrado, se llama La Chancha con Ruleros, claro. Que ya se publicó y ya circula. Ahora va a salir el segundo, que se llama El Gallo Enamorado. Son para cuentos infantiles para chicos de una edad calculo yo, ¿no? Entre 3 y 6 años más o menos. Y, por supuesto, están dedicados a ella con la leyenda en la portada del libro. Porque esto viene a raíz de un drama familiar que yo tuve cuando publiqué el primer volumen de los cuentos de terror. Recibí un reproche y un enfado como ningún otro por parte de mi hija Daniela, que es la mayor, y que me dijo: ¿por qué le pusiste el nombre Enano Maldito a la colección, al libro este? Ella lo llamaba cariñosamente así, el Enano Maldito, a su hermano. Y bueno, el otro, el del medio, Gastón, que como tiene el síndrome del hijo del medio, nadie le hace nada, nadie lo mira, nadie lo mima, nadie lo ataca, no existe. Me digamos. siento identificada, ¿qué querés que te diga? Soy la hija del medio, me siento muy identificada. Sí, exactamente así. Bueno, cuando ella me reprochó eso, le hice ver que él me había pedido y por eso la dedicatoria fue para él. Y ahora con esta nueva colección pienso que estoy pagando esa deuda que tenía con Daniela a través de su hija. Pero aún así ella tampoco se conforma, dijo: no, pero mi nombre no está en la tapa del libro. Bueno, vendrá uno después. No hay caso con las mujeres. Bien, Hugo, la verdad, un placer. Gracias por abrirnos un ratito este gran corazón que tenés en tu amistad y por abrirnos un ratito tu casa a través de esta tecnología que nos ofrece la posibilidad de conversar aquí en Conversaciones Diversa. Y nada, pronto nos estaremos viendo cuando se levante todo eso y nos daremos el abrazo y estaremos ahí compartiendo el honor quizás de poder estar presenciando este agasajo que te tienen preparado aquí en la provincia del Chaco, porque sos nuestro, primero sos nuestro, sos de adopción, estás en Misiones. Soy chaqueño 100%, nada más que vivo acá en Misiones, así que sí, ojalá que esto pase pronto y de a poco vuelva a la normalidad y podamos retomar nuestras vidas. Y va a ser un placer, por supuesto, volver a verte. Un abrazo, Hugo, un abrazo, un beso enorme y que sigas bien escribiendo y bueno, haciendo lo que te gusta, aprovechando que poniendo vos la excusa de que estás en cuarentena y que tenés más hora para leer y escribir, por ejemplo. Exactamente. Muchas gracias y otro abrazo. Un placer. Gracias.